Buenos días y bienvenidos al canal, yo soy Carolina y hoy vamos a cosechar miel. Por si no lo sabéis, tenemos dos colmenas. Una está bien establecida y tiene, no sé, 3, 4 años, y la otra la hemos instalado hace poco. La que instalamos hace poco, tenemos un vídeo de cómo la instalamos y todo, que lo podéis ver por aquí. Y la otra la tenemos en una colmena flow. Si no sabéis lo que es una colmena flow o cómo funciona, también tenemos un vídeo sobre eso. En ese vídeo explico un poco varios problemas con los que me he encontrado yo en el pasado cuando he cosechado miel. En este vídeo voy a intentar que no me pase y os voy a enseñar. He construido, ahora cuando esté todo puesto lo veréis mejor, pero le he puesto este tubo transparente al tubito que encaja en la colmena y les he hecho un agujero a estos tuppers para que entre aquí y así las abejas no pueden tener, así no está al aire la miel que estamos cosechando y las abejas no corren el riesgo de caer dentro del tarro de la miel. Lo dicho, ahora cuando esté instalado en la colmena será más fácil de entender. Y si veis el vídeo anterior lo entenderéis todo mucho mejor. Y nada, vamos allá, voy a encender el ahumador. Pues lo único que es realmente diferente de una colmena flow a una colmena normal, tradicional, es el alza, pero sobre todo los cuadros de miel del alza. Y el alza lo que está hecho es construido para poder cosechar los cuadros de miel en la colmena, ¿vale? ¿Cómo sé yo que es momento de cosechar la miel en este alza? Pues tiene este ventanuco de aquí, vamos a abrir, que como veis aquí en los cuadros del centro ya se ve miel por fuera. Y además tienen este ventanuco de aquí, que como veis también está lleno de miel, pero que todavía no están selladas las celdas. Las abejas por lo general suelen rellenar los cuadros de miel desde los cuadros del centro hacia los extremos. Entonces, viendo que en el cuadro del centro ya se ve miel en este extremo y en el cuadro de esta cara de la colmena también está lleno de miel, podemos esperar que prácticamente todos los cuadros están llenos de miel, aunque todavía no sea miel ya curada, por así decirlo, ¿vale? Porque lo que hacen las abejas es meter néctar en las celdas y ese néctar tiene mucha humedad, tiene mucha agua aún, entonces lo que tienen que hacer es ventilar mucho eso para que se evapore todo el agua y quede miel, que tiene muy poco contenido en agua y por eso se puede almacenar también y no se estropea. Entonces eso es lo que hacen. Y una vez está en un contenido de humedad que a ellas les parece adecuada para poder almacenarlo todo el invierno o todo el tiempo que ellas quieran, entonces lo que hacen es sellarlo con una capita de cera, ¿vale? Entonces eso quiere decir que cuando nosotros vamos a cosechar miel, tenemos que cosechar la miel que está sellada con una tapita de cera, porque si no estamos cogiendo miel que no va a poder almacenarse bien, ¿vale? Entonces, esta no está sellada, entonces este cuadro no lo vamos a cosechar. Y por el otro extremo, los cuadros del centro, yo no puedo ver si están sellados o no. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir la colmena y asegurarnos de que los cuadros que vamos a cosechar están sellados con cera. Así que eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Os voy a poner por aquí. El humo es para que las abejas bajen del alza, de la caja de arriba, a las cajas de abajo, para que yo no las moleste tanto y ellas no me molesten tanto a mí. Mirad, este cuadro, como veis, aquí está toda la miel sellada con capa de cera y en este lado también. Así que este va a ser uno de los cuadros que cosechemos.
Este cuadro también está toda la miel sellada, así que también lo podremos cosechar. Por lo que veo, los 4 cuadros del centro están listos para cosechar. Voy a proceder a cosechar un cuadro a la vez para ver si puedo minimizar todos los problemas que suelo tener y asegurarme de que va bien, y probablemente no lo coseche todo hoy, quizás sea a lo largo de esta semana. Vamos allá. Veréis, vamos a empezar por cosechar este y este, pero voy a empezar con este porque, como he dicho, quiero hacer un cuadro a la vez. Para cosechar en esta colmena hay que sacar este taponcito, la tapita de aquí arriba. Y bueno, no tengo tantas manos, así que voy a prepararlo todo y ahora os lo enseño. Aquí lo tengo montado, he introducido este tubito que viene con la colmena, que es por donde sale la miel, he conectado el tubo y baja a este tupper, que está sellado. Voy a darle a la llave y que empiece a fluir la miel. La llave se mete por aquí arriba. Para evitar ciertos problemas de los que me he encontrado en el pasado, en vez de meter la llave entera, que abriría el cuadro entero, vamos a hacer solo una pequeña parte y a ver qué tal. Así nos evitamos un gran desastre si esto no va bien. Vamos allá. Ahora toda esta miel va a empezar a fluir aquí, saldrá por aquí y llenará nuestro tupper. No sé si se ve, pero por ahí está empezando a salir. Hacen unos, no sé, 16 grados o así. Ha hecho unos días de algo de frío y esta noche ha hecho algo de frío, o sea que la miel estará bastante viscosa y tardará en salir un rato, pero bueno, tenemos todo el día. Mira, mira, mira. Ya está bastante lleno el tarro y se ha ralentizado bastante el flujo, pero antes de meter la llave lo que voy a hacer es cambiar de tarros, bueno, de tupper, y así puedo ir y vaciar este tupper en los tarros que tengo en casa y tener ese vacío para cuando el otro esté lleno. Aquí está, vamos a hacer el cambiazo y a llenar tarros en casa. Y nada, supongo que así me voy a pasar la mañana porque va para rato esto. Y vamos a meter la llave para que fluya más. Creo que la voy a meter ya hasta el fondo. Y voy a llevarme esto a casa a llenar los tarros. Acabo de comer, el tupper está bastante lleno, ya está saliendo bastante poca miel. Así que lo que voy a hacer es empezar otro cuadro. Y ahora esto se puede volver a tapar y la miel empieza a caer dentro de la colmena, la poca miel que queda, y se la comen las abejas o la vuelven a poner en un cuadro. Y un paso importante es, con la llave, volver a cerrar las celdas para que puedan volver a construirlas y volver a llenarlas. Y ponemos este tapón encima otra vez. Tiene como un trozo de plástico que sobresale aquí, y eso lo que hace es impedir que puedas poner el tapón si no has vuelto a cerrar las celdas, lo cual es bastante conveniente. Y ahora vamos a abrir este cuadro. Igual que antes, vamos a abrir un trocito primero. Mientras la miel está fluyendo, quería enseñaros dónde estoy viendo cómo no están ocurriendo los mismos problemas que me ocurrían antes. Es bastante obvio, con esta movida que me he montado aquí, las abejas obviamente no pueden entrar a esta miel y por lo tanto no me caen al tarro y no se mueren abejas aquí. Por otro lado, el otro problema que tenía era que por debajo de... ¡Qué viento! Por la parte de abajo de los cuadros se salía la miel dentro de la colmena, ¿vale? Y como estoy viendo que eso no está ocurriendo ahora. Podría abrir la tapa y mirar por arriba, pero no me apetece molestarlas más de la cuenta, ¿vale?
Esta colmena tiene un fondo sanitario que se llama, que es esto de aquí. En la parte de abajo de la colmena, aquí abajo, tiene esto, ¿vale? Que ahora mismo está lleno de, pues, de trocitos de cera y de polen, y ahora no lo puedo sacar porque está el tema de la cosecha aquí, pero si estuviera cayendo la miel por dentro de estos cuadros para abajo, ahora ya llevo cosechando, no sé, 2 horas, 3 horas, entonces aquí abajo habría miel y no la hay, así que eso no está ocurriendo. Otro sitio en el que podría ver si está cayendo miel por dentro es en la piquera, en la entrada por donde entran y salen las abejas, si salen abejas llenas de miel, muy manchadas de miel, y no lo estoy viendo. Voy a enseñaros. Como podéis ver, esta colmena te permite tener una manera de cosechar miel mucho más pasiva, ¿sabes? No tienes que estar activamente sacando la miel de los cuadros, sacando los cuadros de la colmena, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo he comido, he hecho la comida mientras cosechaba miel, y ahora me voy a ir a, no sé, tomarme una cerveza, no sé, pero puedo hacer cualquier cosa. Lo que sí que tengo que estar es atenta a que no se me rebosen los tarros. Así que está muy bien, estoy muy contenta porque, como visteis en el vídeo anterior, tenía muchos problemas que no me permitían tener esta ventaja de tener esta colmena. Con esto que me he montado, y parece que han sellado todos los agujeros las abejas, y esta cosecha es súper cómoda. Muy contenta, estoy muy contenta. Y esto nos lo llevamos a casa para meter la miel en tarros. Pues ya está aquí toda la miel que hemos cosechado. La he cosechado todo a lo largo de 2 días. Y creo que le he dedicado alrededor de 5 horas cada día, también teniendo en cuenta que he cosechado un cuadro a la vez. Si haces más de un cuadro a la vez, obviamente va más rápido. Y hace frío, entonces la miel fluye bastante más lento. Pero estoy muy contenta porque, como veis, todos los problemas que tenía se han solucionado. El tubo es obvio, eso ha solucionado ese problema de que las abejas no iban a la miel cuando salía por detrás y no se ahogaban en la propia miel. Y luego por dentro, por lo que yo he visto, parece que lo que hacen las abejas es que a medida que vas cosechando una vez y otra vez, encuentran todos los agujeros por donde se está saliendo la miel y lo van sellando con cera. Y he estado pensando, y yo he cosechado esos cuadros, algunos hasta 3 veces. O sea que les han tardado 3 veces de cosecha en sellarlo todo. Y eso, al final de los 4 cuadros centrales que he cosechado, han salido 10 kilos de miel. Han hecho toda esa miel en 2 meses. Porque, como visteis en el vídeo anterior de las abejas, que lo pondré por aquí o en la descripción, le pusimos el alza a finales de enero. Y estamos a finales de marzo, así que eso. 2 meses han tardado en hacer toda esta miel. Y pensando en las flores que ha habido en estos 2 meses, y viendo que todos los cuadros tienen una miel muy parecida, como veis no se ve gran diferencia. Estos son del primer cuadro, segundo cuadro, tercer cuadro y cuarto cuadro, pero como veis toda la miel es bastante parecida. Y estos son los cuadros que han llenado primero, o sea, al principio de estos 2 meses. Entonces creo que hemos llegado a la conclusión que debe ser flor de almendro, algo de romero y albaricoque. Así que nada, ahí está, muy buena. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.